Muy buenos días para todos mis amados hermanos, qué alegría verlos. Le pido por favor que tomen su lugar. ¿Qué los despertó tan temprano que llegaron? Bueno, lamentablemente esta mañana yo venía de camino, pues vi la gente en la calle, no sabía qué pasaba, pensé que era que habían atracado una panadería porque vi todo el mundo saliendo a la panadería, pero no me percataba de lo sucedido. Y bueno, pues realmente pues siempre fue bastante duro el movimiento telúrico. Pues sabemos que eso está profetizado en la palabra de Dios. Solo pedimos al Señor que nos guarde, porque donde una vaina de esta nos coja durmiendo, ay, ay, ay. Entonces que el Señor tenga compasión, fidelidad por cada uno de nosotros, que perdone nuestra tierra, que perdone nuestros pecados, porque realmente hay mucha maldad. Lo veíamos el día de ayer con el lamentable atentado contra este joven senador precandidato presidencial aquí en nuestra localidad, pues aún muy cerca realmente pues de este lugar y todos estos acontecimientos. Y bueno, pues es un motivo pues también para orar y dar gracias al Señor, pues que en medio de todo pues guardó la vida de esta persona. Bueno, ahora sí vamos a lo que vinimos, a nuestro estudio bíblico. Mientras que el mundo avanza, mientras que el mundo se queda, mientras que hay maldad, nosotros debemos seguir perseverando en la fe en el Señor. Estamos viendo un estudio bíblico para las personas que no habían venido o vienen por primera vez el día de hoy. Estamos viendo un estudio bíblico del libro de los Hebreos. Ya hemos abarcado 3 capítulos. En el capítulo 1 vimos que Dios había hablado por su Hijo y vimos también que el Hijo es superior a los ángeles. En el capítulo 2 hablábamos de una salvación tan grande y encontramos también a Jesús como el autor y consumador de la fe. Y en el capítulo 3 que vimos hace 8 días, que Jesús es superior a Moisés. Entonces realmente, como les decía, el libro de los Hebreos es un libro bastante interesante que todos los cristianos deberíamos escudriñar. Así que vamos a ir al capítulo 4 del libro de Hebreos. Si usted trae su Biblia, preferiblemente ábrala allí en el capítulo 4, pues de lo contrario aquí están los versículos en el monitor. Hebreos capítulo 4 versículo 1. Recuerde que vamos a concluir este estudio, los 13 capítulos del libro de Hebreos. Vamos a ir capítulo por capítulo cada domingo, estudiando versículo a versículo. ¿Cuántos si realmente estamos siendo edificados y hemos aprendido a través del libro de los Hebreos? Realmente es maravilloso el poder escudriñar la palabra de Dios. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenemos vida eterna y que ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Entonces Hebreos capítulo 4 versículo 1, si ya está ahí, vamos a leerlo. Dice: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces comienza paradójicamente este capítulo 4, este versículo 1, donde dice temamos, o sea, habla de un temor, pero no como el temor de esta mañana, porque todo el mundo estaba paniqueado en las calles, tenían temor. Yo llegué aquí a la iglesia y vi un poco de gente y dije: oye, gloria a Dios, la gente está haciendo fila en la iglesia, pero los veía todos empijamados y la gente tenía temor. Obviamente porque es el temor natural que causa pues obviamente un evento de esta magnitud. Pero aquí nos habla realmente de tener temor, y no de un temor de miedo, sino un temor de reverencia por los asuntos de Dios. Y nosotros los cristianos debemos mantener ese temor continuo de Dios, de perseverar realmente en el camino de Dios, ese temor de que nosotros podamos caminar realmente en la voluntad de Dios, tener temor de llegar a apartarnos del camino del Señor. Entonces es un temor constante que debe estar ahí, y es un temor realmente de reverencia, un temor que nos debe mover a nosotros, no solamente como el día de hoy, sino todos los días, tener realmente ese temor de Dios, esa reverencia, ese respeto, esa sumisión profunda por la grandeza realmente de Dios y por su palabra. Entonces dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y a veces pareciera como que no vamos a lograrlo, ¿cierto? Como que nos va a quedar difícil, porque realmente pues la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es de constancia, de perseverancia, de persistencia, de resistencia. No es realmente fácil realmente estar en este camino, pero peor es estar realmente sin Dios, peor es estar realmente sin Cristo. Vamos al versículo 2 de nuestro estudio del capítulo 4 del libro de Hebreos.
Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces nos dice el escritor a los hebreos que también a nosotros se nos ha anunciado la buena palabra. Gloria a Dios, porque pues aún hay predicadores que enseñan la palabra de Dios, aún hay iglesias que persisten realmente en predicar las buenas nuevas de salvación, y eso significa el evangelio, buenas nuevas de salvación. Pero también entendemos que la palabra de Dios no ha pasado, la palabra de Dios permanece para siempre. Desde el principio de la creación hasta el día de hoy la palabra de Dios ha permanecido. Las generaciones han pasado, los buenos tiempos han pasado, pero realmente la palabra de Dios nunca realmente deja de ser. Eso nos lo dice Primera de Pedro 1:25. Podemos tomar como contexto de lo que nos quiere decir. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada, o sea que es una palabra eterna. Y nosotros debemos seguir realmente al eterno. Realmente cuando permanecemos en Él, obviamente también permaneceremos realmente en Él. Pero dice también el versículo que estamos estudiando, del versículo 2, dice, pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios. Y realmente lo traemos a colación hoy en día. Y hay muchas personas que realmente no les aprovecha el oír la palabra de Dios, como en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque la menosprecian. Porque dicen, no, realmente pues escuchar lo mismo, escuchar la Biblia, escuchar a una persona, ir un domingo a escuchar a un pastor una hora, mejor como que yo me quedo en la casa. Entonces hay personas que no les aprovecha el oír la palabra de Dios. Tampoco les aprovecha oír la palabra de Dios, porque si hay personas que no la colocan por obra, pues de nada les está aprovechando, que es lo que veíamos hace 8 veces en Santiago 1:22, que no solamente tenemos que ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Porque si somos tan solamente oidores pero no hacedores, significa que la palabra no nos está aprovechando, y nosotros tenemos que tomar provecho de la palabra, sacar los beneficios que tiene las riquezas inescrutables de la palabra de Dios, tomar todo aquello, porque vuelvo y le digo, no es la palabra de un predicador, sino realmente es la palabra del Señor, y es provechosa. O sea, por donde quiera que usted la mire, hay provecho en la palabra de Dios, hay bendición en la palabra de Dios, hay esperanza en la palabra de Dios, hay vida en la palabra de Dios. Pero si no se aprovecha, ahí es donde está el problema. Y estamos en un tiempo obviamente de engaño, de mentira, de apostasía, de falsas doctrinas, de herejías, de todo lo que estamos viendo, y cuando uno ve eso es porque no está aprovechando la palabra de Dios, sino simplemente están exaltando el humanismo. Entonces tenemos que ir y aprovechar siempre la palabra de Dios. Algo en cada mensaje, algo podemos sacar realmente y poner por obra. No solamente ver que es un estudio, que bueno, que muy bonito, sino realmente ver qué es lo que realmente Dios quiere hablarnos por medio de su palabra. Pero dice también el versículo que no aprovechó. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces necesitamos fe para escuchar la palabra de Dios. Si usted viene a este lugar en esta mañana, usted necesita fe para poder escuchar la palabra de Dios, porque obviamente por eso dice Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Porque muchas personas pueden tener fe, el católico puede tener fe, el budista puede tener fe, el musulmán puede tener fe, pero realmente esa no es la fe que edifica. Cuando hablamos de la fe bíblica es por el oír la palabra de Dios. Y cuando usted y yo escuchamos palabra de Dios, ¿qué pasa? Que nos alimentamos, empezamos a crecer realmente en nuestro espíritu, porque la palabra de Dios realmente es poderosa. Entonces tenemos que tener fe para escuchar siempre la palabra de Dios, no menospreciarla. Nunca vaya a menospreciar la palabra de Dios, porque realmente es algo realmente triste y doloroso. Continuemos. Hebreos capítulo 4 versículo 3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces habla el escritor a los hebreos de los que hemos creído, que entramos en el reposo. ¿Cuántos hemos creído en el Señor? Amén, porque hemos puesto nuestra fe en Él y hemos entrado en ese reposo. ¿Y cuál es el reposo de Dios ahora? ¿Guardar el sábado?
¿Portarnos bien? No, el reposo es Cristo, es lo que nos dice Mateo 11:28. Por eso Jesús dijo: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea que encontramos que ahora en el nuevo pacto, Cristo es nuestro reposo. Ahora nosotros descansamos en Él. Ya no se trata como en el antiguo pacto de guardar un día, de guardar unas leyes, de guardar unas normas, sino que ahora nosotros guardamos es la palabra de Dios, porque descansamos realmente en el Señor. Por eso ya no necesitamos guardar un día específico, ¿no? Claro que la Biblia sí habla del descanso, y tenemos que obviamente, dice Eclesiastés que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Entonces hay un tiempo de trabajar, un tiempo de descansar, un tiempo de compartir en familia, pero realmente Cristo es ahora nuestro reposo. Si hay adventistas, si hay personas que guardan el sábado, pues bueno, respetamos eso, pero sabemos nosotros por las Escrituras que no se trata ahora de guardar un día realmente específico, sino saber que estamos en el reposo que es Cristo. Hebreos 4:4 dice la palabra: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Vamos a encontrar el contexto, que esto nos remite a Génesis capítulo 2, versículo 2, dice: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. O sea que Dios inicialmente había instituido un día de reposo, obviamente como un principio, pero recuerden que todo lo del Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir, y ahora nuestro reposo es realmente el Señor Jesucristo. Dios mismo nos ha mostrado y nos ha dado a nuestro reposo, que es el Señor Jesús. Por eso cuando estamos en Cristo, obviamente es muy distinto. El mundo está en crisis, como lo vemos por las situaciones que se presentan. El mundo está en crisis. ¿Cómo es que es posible que un joven de 14, 15 años vaya y atente contra la vida de una persona? O sea, esto es impresionante, porque pues decimos que son niños, sí, pero obviamente ya una persona a esta edad ya tiene conciencia de pecado, y obviamente pues la justicia realmente tiene que obrar. Continuemos. Hebreos 4:5 dice: y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Versículo 6: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Miremos lo que trae la desobediencia: acarrea maldición, y obviamente en el pueblo antiguo la desobediencia les acarreó que no pudieran entrar obviamente en la tierra prometida, que no entraran en el reposo. Dice: por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Entonces entendamos que la desobediencia es un pecado. La desobediencia nos aparta de la comunión con Dios, y obviamente sabemos que las personas que andan desobedientes son las personas que no escuchan la voz de Dios. Y en estos tiempos, aún hasta el día de hoy, nosotros podemos escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que nos dice Apocalipsis 3:20? Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea que la voz del Señor está latente, pero entendamos que un día esa puerta se va a cerrar, porque se va a acabar, según la Biblia, el periodo de la gracia, y luego del periodo de la gracia viene ¿qué? El periodo de los juicios sobre la tierra. Y todo lo que estamos viendo alrededor del mundo entero nos está anticipando de que cada día se aproximan más los juicios de Dios, de que cada día se aproxima más realmente la segunda venida del Señor. Y sabemos por las Escrituras lo que viene para el mundo no es nada bueno. Lamentablemente es aterrador, tiempos de angustia, tiempos de dolor, porque todos los eventos bíblicos, la profecía bíblica realmente tiene que cumplirse. Pero las buenas nuevas es que aún las personas, si escuchan la voz de Dios, como dice Apocalipsis 3:20, y abren su corazón, entonces es donde dice el Señor que ellos también necesitan el perdón de Dios. Inclusive este joven, inclusive los sicarios, las personas que hacen maldad, los ladrones, si en este momento las personas se arrepienten de su pecado, según las Escrituras, claro que Dios los va a perdonar, aunque obviamente ellos no pueden evadir la justicia divina, porque realmente si una persona comete un delito, pues tiene que compadecer ante las leyes humanas, porque finalmente Dios estableció las leyes humanas. Entonces las personas que transgreden la ley, pues obviamente tienen su consecuencia. Pero si de todo su corazón
se arrepienten de su pecado, claro que la Biblia dice que Dios los perdona y que también esos nombres pueden ser escritos en el libro de la vida, porque finalmente eso es la gracia. Finalmente Cristo fue a morir por los pecadores, y tenemos que orar obviamente por aquellas personas que están en las tinieblas, que ellos se puedan arrepentir. Pero vuelvo y digo, tristemente las personas están menospreciando la palabra de Dios, no quieren realmente venir a Dios, tienen más temor de otras cosas. ¿Y qué pasa si me muero? ¿Y qué pasa si el temblor se cae esto y morimos? Y realmente el temor de otras personas está en las cosas físicas y materiales, más no realmente en el temor de Dios. Como le digo, yo venía y vi todas estas personas y decía, qué tremendo que las personas se mueven más por el temor, obviamente, de un evento de estos. Pero la gente debería tener temor realmente de las cosas de Dios. Las iglesias deberían estar abarrotadas realmente de gente por el temor a Dios. Busquemos de Dios. Si vemos que la situación del mundo está en crisis, pues la gente tendría que venir más a la iglesia, buscar más de la Biblia. Yo creo que si fuera así, no darían abasto a las imprentas para imprimir Biblias, porque todo el mundo querría tal vez obtener la palabra de Dios, pero vemos que realmente es lo contrario. Continuemos. Hebreos 4:7 dice: otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Hace 8 días que estábamos viendo Hebreos 3:12, hacíamos una exhortación donde decía: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad, recuerden que también es un pecado, porque es el peor enemigo de la fe. La duda y la incredulidad obviamente están en contra de la fe. Debemos realmente mirar que no haya ninguno de nosotros de corazón realmente malo para apartarnos realmente de un Dios vivo. Hebreos 4:8 dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Entonces obviamente a los antepasados, ellos, como les decía, no pudieron entrar realmente en el reposo, en el descanso, porque realmente el reposo como tal no era una tierra prometida, sino realmente el reposo era nuestro Señor Jesucristo. Y yo le digo, cuando tú lees la historia bíblica del Pentateuco, de los profetas menores, los profetas mayores, tú te puedes dar cuenta que la Biblia simplemente nos estaba mostrando era realmente a Cristo. El día miércoles en el estudio bíblico estábamos viendo los sacrificios, hicimos un recuento a lo largo de la escritura, estábamos viendo los sacrificios que han habido y encontrábamos que esos sacrificios, ¿a dónde estaban apuntando? A Cristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otro tiempo había sacrificios de animales, pero esos sacrificios eran imperfectos, no eran completos. Pero encontramos que en el Nuevo Testamento ya nos habla de un sacrificio único, perfecto y completo, el cual es Cristo, el cual se ofreció una vez y para siempre. Y gloria a Dios por ese suceso, porque gracias a ese sacrificio único, completo, perfecto, es que tú y yo ahora tenemos entrada gratuita al trono celestial de Dios. Gloria a Dios por eso. O sea, si no hubiera sido de esa manera, ninguno de nosotros tendríamos esperanza. Estaríamos como el pueblo de Israel en el desierto, deambulando, no sabiendo para dónde coger. Pero gracias a Dios que ahora tenemos la profecía completa, tenemos la palabra completa, y es la esperanza que nosotros tenemos. Hebreos 4:9. Hebreos 4:9 dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces aquí obviamente nos habla para quién, y es para el pueblo de Dios. ¿Y quiénes son ahora el pueblo de Dios? Los judíos, los judaizantes, los testigos de Jehová, los mormones. No es una denominación, todos. Vamos a mirar que eso nos dice la escritura, primera de Pedro 2:9, para tener la certeza, la garantía de quién es el pueblo de Dios. Dice en primera de Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido. No somos cualquiera, somos linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
En el Antiguo Testamento encontrábamos el pueblo de Dios, que eran obviamente los judíos, que eran los hebreos. Ese era el pueblo de Dios. Pero ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Fuimos injertados, como dice el libro de Romanos. Hebreos 4:10 dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras, como Dios de las suyas. Nosotros entramos en el reposo de Dios, entonces hemos reposado de nuestras obras, de nuestras angustias, de todo lo que tenemos. Por eso dice Filipenses 4:13, cuando tú lees, dice: por nada estéis afanosos. Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica. Entonces, cuando un cristiano tiene una preocupación, ¿qué hacemos? Que descansamos ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso dice la palabra: por nada estéis afanosos. Y cuando dice que por nada, es por nada, porque realmente el que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene absolutamente nada. Y si tú y yo tenemos la certeza que tenemos a Cristo, pues realmente lo tenemos todo. Y créame, yo venía caminando esta mañana y en medio de que yo veía a la gente con zozobra, yo venía tranquilo y decía: bueno, gloria al Señor, porque nosotros tenemos una esperanza, tenemos un remanente, el cual es Cristo, y Dios tiene cuidado de nosotros. Y si me lo preguntan, pues yo la verdad, yo ni sentí absolutamente nada. Vi la gente, vi el movimiento, ya cuando me enteré, así como que, ahí sí ya como que por inercia me dio como mareo. Pero yo decía: gracias al Señor, porque nosotros tenemos una esperanza. Continué mi recorrido, llegué aquí a la iglesia, me puse a listar las cosas para la reunión y bueno, esa es la esperanza que nosotros realmente tenemos en Cristo, y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso el mundo debería realmente volver su corazón a Cristo, pero realmente, lastimosamente, están en las tinieblas. Dios nos dio libre albedrío y cada persona escoge entre lo bueno y escoge entre lo malo, entre el aceptar el plan de salvación o rechazar el plan de salvación. Entonces, miremos, hablando de cargas, dice Salmos 55:22, dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Hay muchas promesas bíblicas. En los libros poéticos de Salmos y Proverbios tú puedes encontrar muchísimas promesas que tenemos nosotros como el pueblo de Dios. Por eso, cuando alguien está angustiado, cuando alguien tiene una tribulación, siempre nosotros debemos, obviamente, hablar la palabra de Dios. Hace como 15 días llegué a un conjunto por mi trabajo, y la señora del aseo, que es muy amable, una señora que siempre me ofrece a veces tinto, y estaba preocupada y angustiada, y le pregunté cuál era su angustia, y obviamente pues su hija, que vive en Medellín, no me dijo la edad, pero supongo que debe tener entre 20 y 30 años, me dijo que su hija tenía cáncer, y esta mujer estaba bastante angustiada porque es el dolor de una madre. Y yo obviamente pues le receté la cristomicina. Lea Salmos 37:2 y apropiese de esa palabra. Y ella inmediatamente cogió un esfero y lo apuntó. Y cuando tú ves el Salmo 37:5, ¿qué dice? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Ahí está la clave. Porque obviamente la gente, en medio de una circunstancia, en medio de una adversidad, pues la gente tiene temor, tiene susto, tiene miedo, tiene pánico, pero nosotros sabemos que obviamente debemos refugiarnos en el Señor, como lo dice el Salmo 91. Entonces, siempre la palabra de Dios está llena de promesas, de fortaleza, y eso es lo que tú y yo debemos hacer siempre que encontremos a una persona que tenga una situación, es poder hablarles el Evangelio, las palabras de Dios, las buenas nuevas de salvación, alentarlos por medio de la Escritura. No te quedes callado, no, que qué pena, yo qué le digo, no, abra su boca. Y obviamente pues por eso nos alimentamos de Biblia continuamente, y créanme que el Espíritu Santo nos da realmente de qué hablar. Y yo creo que a más de uno nos ha pasado que nos hemos enfrentado a situaciones de estas, y lo que hacemos es inmediatamente abrir nuestra boca, poder orar por una persona, poder darle una palabra de aliento y poder testificar de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hebreos 4:11 dice: procuremos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Procurar entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
Entonces debemos procurar siempre instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Si tal vez los padres de este joven que atentó ayer contra este senador, sus padres alguna vez hubieran buscado de Dios y lo hubieran instruido en el camino del Señor, posiblemente ese joven no estuviera enfrentado a esa situación, porque eso nos dice Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y son promesas de Dios. Yo he tenido el privilegio de instruir a mis 2 hijos desde muy pequeños en el camino del Señor. Gilbert lo hace, cada uno de ustedes lo hace, instruir a sus hijos, y nos damos cuenta que obviamente es una palabra que no es vacía, sino que es una promesa de Dios, porque finalmente ellos crecen, así un día no vuelvan a la iglesia, pero ¿qué pasó? Que nosotros implantamos en ellos el temor de Dios, la palabra de Dios, el respeto, el amor, la disciplina y todo lo que tiene que ver la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios no regresa vacía, esa palabra de Dios es poderosa. Y vuelvo y digo, yo le doy gracias a Dios primeramente por darme el privilegio de haber instruido a mis 2 hijos en el camino del Señor. Mi hija este año ya cumple 18 años y después de que cumpla 18 años ella ya es una mujer hecha, derecha, responsable, mayor de edad, y ya va a decidir por ella misma. Y posiblemente un día no esté sentada como esté acá, pero simplemente le hemos implantado todos estos años obviamente el temor de Dios. Y donde quiera que esté, en su trabajo, en su vida, en las cosas que ella esté, ella se va a acordar siempre de que sus padres la instruimos en el camino del Señor. Y sabemos por la palabra que van a ser personas de bien a la sociedad. Entonces sí vale la pena traer a nuestros hijos a la iglesia. Así veamos que ellos como que se cruzan de brazos, como que qué aburrido estar ahí, pero realmente la palabra de Dios es poderosa. Entonces procuremos pues entrar en el reposo. Juan 10:9 nos dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Qué tremenda promesa de Dios, ¿no? Versículos tan sencillos que nos muestran algo como tan fácil. Nosotros vemos una puerta y ¿qué hacemos? Pues entramos. Y Jesús dijo, por eso dijo: yo realmente soy la puerta. Y Él dice: el que por mí entrare será salvo. Y nos pasa que a veces llegamos a nuestra casa, abrimos la puerta y como que ya nos sentimos como que salimos, llegamos de ese tráfico del mundo, del cansancio. Y a mí me pasa, yo suelo llegar a mi casa. Ayer me pasó, llegué como a las 11 de la mañana tal vez, y yo me empillamé una vez y tenía que salir a hacer unas diligencias y no salí, porque yo dije: yo siento el refugio, me siento bien en mi casa, voy a descansar, estoy con los míos. Y pues me dediqué pues a descansar, al reposo, dormir, y bueno, en la tarde pues alistar el mensaje para el día de hoy. Pero vemos cuando Jesús dice que Él es la puerta, el que por mí entrare será salvo, es un descanso que tenemos completamente continuo y eterno. Y dice también el versículo: para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces tenemos obviamente nosotros la historia bíblica, lo que pasó con el pueblo de Israel, que no entraron por causa de la desobediencia, por causa de la rebeldía. Entonces nosotros tenemos un claro ejemplo, así que no hay excusa. Continuemos. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 es el corazón, es el centro de esta predicación y del capítulo 4. Dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Esa no falla. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces encontramos lo que es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Vamos a detenernos un poquito aquí en este versículo porque quiero desglosarlo lo mejor que se pueda. Entonces obviamente nos dice que es viva, o sea que produce frutos. Nos dice Isaías 55:11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para aquello que la envíe. Entonces ahí es donde dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva, o sea que produce frutos, no regresa vacía.
Así que cuando tú y yo le predicamos a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, así ellos a veces en el momento ellos no acaten la palabra de Dios, sabemos que ella no va a regresar vacía, porque la palabra de Dios, ¿qué pasa? Que ella empieza a penetrar y empieza a producir algo en las personas. O yo ahora le digo a usted, devuélvase años atrás y recuerde cuando usted le predicaron por primera vez el evangelio. ¿Qué pasó cuando usted le predicaron por primera vez el evangelio? Usted dijo, sí, ya el domingo lléveme a la iglesia. No, usted dijo, no, yo no tengo tiempo, no voy a cambiar de religión, tal vez teníamos excusas. Pero ¿qué pasó? Que la palabra de Dios empezó dentro de nosotros a producir lo que dice Hebreos 4:12. Ella empezó obviamente a penetrar, empezó a dar frutos. Y tantos frutos dio que hoy estamos sentados aquí creyendo a Cristo, escuchando palabra de Dios. Entonces, si ve el poder que tiene la palabra de Dios, y si lo hizo con usted y lo hizo conmigo, pues obviamente va a poderlo hacer con esas personas que creemos, porque a veces pensamos que pareciera que hay personas como que no van a entender, como que no van a llegar al Señor, como que son tercos, como que son cabezas duras, porque les explica uno la palabra y cierto que como que hacen caso omiso. Pues debemos entender cuando enseñamos la palabra de Dios de que ella cumple su poder. Nosotros hacemos lo humanamente posible, lo posible, y Dios hace lo imposible. Entonces no nos cansemos de predicar el evangelio de Dios, porque a veces pensamos que el evangelio es para predicarle a las personas nobles, a las personas buenas, pero lo contrario, debemos predicarle a aquellas personas que son difíciles. Aquellas personas que están sumidos en las tinieblas son los que hay que predicarles el evangelio para que la luz del evangelio les resplandezca en sus corazones. Entonces esa palabra de Dios produce frutos y también esa palabra de Dios permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23 nos dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Les tengo una noticia: en 20, 30, 50 años ninguno de nosotros vamos a estar con vida. Pero ¿qué pasa? Que la palabra de Dios sí va a seguir permaneciendo para siempre, va a seguir teniendo permanencia y vigencia en las generaciones futuras. Entonces obviamente es una promesa realmente de Dios. También encontramos que la palabra de Dios, dentro de lo que nos dice Hebreos 4:12, es una palabra que es eficaz. Y cuando la palabra de Dios es eficaz, ¿qué pasa? Que ella nos santifica. Es lo que dice Juan 17:17. Recuerde que yo utilizo muchas citas bíblicas para apoyarme en lo que estoy exponiendo, y claro que tenemos bastantes herramientas. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la palabra de Dios? Que el Señor nos santifica en la verdad de Dios, porque la palabra de Dios no es mentira, no es una fábula, no es un cuento, no es una historieta, no fue que alguien se lo inventó, no fue que los apóstoles estaban desocupados y dijeron vamos a escribir un libro. No, porque la palabra de Dios es verdad y ella es eficaz y ella nos santifica, y aparte de santificarnos nos trae salvación. Romanos 1:16 nos dice que ella nos trae salvación. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántos se avergüenzan del evangelio? No se avergüenza del evangelio. Yo creo que esta mañana había más de un avergonzado porque salieron en pijama, y unos con pijamas rotas, pijamas viejas, ¿cierto? Si usted conoció la pijama de sus vecinos el día de hoy, y tal vez algunos tenían vergüenza, después se tapaban y se entraban. Pero aquí dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que no se avergüence realmente del evangelio de Dios. Más bien cambie esa pijama vieja que usted tiene. Yo creo que hoy en la tarde el Only va a estar lleno, porque la gente va a estar comprando pijamas. Venga, cambiemos a pijama, porque qué pena salir. Imagínense los vecinos, la pijama toda rota, toda vieja. Menos mal que yo ya venía todo arregladito, yo ya venía para la iglesia. En medio de todos esos que estaban en pijama, yo venía ahí todo pinchado, todo arreglado. Venía porque tenía una cita, obviamente, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces encontramos que la palabra de Dios en Hebreos 4:12 también nos trae salvación, nos trae esperanza, pero nos dice que es más cortante de toda espada de dos filos. Ella no falla.
Y obviamente, mire, lo que le voy a decir suena feo, pero contra este senador atentaron con un arma de fuego y falló, pero la palabra de Dios no falla. Así que si un delincuente tomara una espada de doble filo, posiblemente no fallaría. Pero estamos hablando aquí en sentido espiritual, porque dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, cuando dice que es cortante, ¿qué es lo que hace? Que ella separa entre lo que es verdad y lo que es falso, entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo espiritual y lo carnal. Eso es lo que hace la palabra de Dios, separar. Y a nosotros nos enseña ese principio, porque nos ha separado obviamente de la vida que llevábamos antes. Nos quitó, nos sacó del pecado, cortó con ese pecado y ahora realmente nos tiene en el camino del Señor. Entonces sí encontramos que Hebreos 4:12 es un versículo bastante poderoso. Por eso le digo que es el corazón y el centro de la enseñanza del día de hoy. Por eso me he detenido aquí en Hebreos 4:12 para tratar de desmenuzar la palabra de Dios. O sea, que ella es efectiva en su corte. Cuando usted tenga que hacer un corte, Charlie, que le gusta hacer cosas en su casa, cuando la cegueta no le corte o algo no le corte, coja una espada de doble filo y verá que va a ser contrario. Si no sirve un filo, lo volteamos y el otro filo nos va a servir. La palabra de Dios también nos trae instrucción. ¿Cuántos sabemos que nos trae instrucción? Segunda Timoteo 3:16-17, que lo nombramos continuamente, dice: toda la escritura, dice, es inspirada por Dios, y mire que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que si la palabra de Dios sí tiene un gran propósito. Entonces recuerde que no es solamente para que el pastor se aprenda los versículos, porque el pastor tiene que predicar, sino la palabra de Dios es para todos los cristianos, todos los creyentes debemos aprender a manejar esa espada de doble filo. Y mire lo que hace, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces nos dice Hebreos 4:12 que ella penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu. Recuerde que en el alma, los estudiantes de psicología deberían saber esto. En el alma están las emociones, está nuestra mente, está realmente la voluntad. Por eso nosotros no debemos ser almáticos ni emocionalistas, porque todo se maneja en la mente. En cambio, en el espíritu es donde encontramos la parte que se relaciona con Dios, donde se alumbra el conocimiento de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Entonces está el alma y está el espíritu. Y las personas que están sin Dios, ellos tienen un alma, pero su espíritu está muerto. Por eso es que cuando un cristiano viene a Cristo, ¿qué pasa? Somos vivificados. Y por eso es que ahora entendemos. ¡Ay! Ahora entiendo. Pero cuando no conocíamos del Señor, no entendíamos, porque leíamos de pronto la Biblia, alguien nos hablaba del Evangelio y nos parecía como locura, como nos dice Pablo a la iglesia de Corinto en 1 Corintios, que dice que la palabra de Dios es locura a los que se pierden. Entonces nos parecía locura, pero ahora obviamente en nuestro espíritu, que hemos sido vivificados, entendemos el propósito de la palabra de Dios, entendemos el propósito de Dios. Entonces en el espíritu recuerde que está la relación con Dios. Dios habla de espíritu a espíritu, porque Él es un espíritu. Dios no habla a nuestra mente ni a nuestras emociones. Por eso es que hay iglesias que se centran en mover las emociones de las personas, porque es muy fácil hacerlo, pero no queremos personas almáticas ni emocionalistas. Queremos personas espirituales, porque dice la palabra que el espiritual juzga todas las cosas. Salmo 139, lo decía el salmista David, dice Salmo 139, 23, 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta palabra es de una persona que es espiritual, no de una persona almática. Entonces cuando tú y yo le decimos al Señor: examíname, oh Dios, estamos obviamente entendiendo de que realmente nosotros debemos mover es por la palabra de Dios. Habla también de las coyunturas y los tuétanos.
Entonces esto se refiere a lo más profundo e íntimo del ser humano, porque las coyunturas y los tuétanos no es algo que podemos nosotros ver a simple vista, sino es algo que está en nuestro interior. Entonces habla también de los pensamientos más íntimos, el Señor los conoce, las motivaciones más arraigadas, las motivaciones más escondidas. Nos transforma, la palabra de Dios transforma nuestro pensamiento, transforma nuestro carácter, transforma nuestras actitudes y transforma nuestro comportamiento. ¿O acaso en ustedes no ha sido cambiado y transformado esa forma de vida? Claro que sí ha sido cambiado. Y a veces las personas se aterran, venga, pero es que usted era como terrible, usted era como, ¿cierto? ¿Sí le ha pasado o solo le pasa al pastor? Cuando nos encontramos con nuestra familia, y ahora usted es pastor, imagínese, y usted era semejante changuita, le faltaba el cilantro para hacer changua, y mira ahora, un aleluya, un evangélico, un gloria a Dios. Pues eso es lo que ha hecho la palabra de Dios. Por eso leíamos ahorita que no me avergüenzo del evangelio, Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Avergüéncese de otras cosas, pero no me avergüenzo de llamarme cristiano. Cuando a mí un familiar o una persona me dice, ¿y usted ve que es cristiano ahora? ¿Que es pastor ahora? Digo, sí, gracias a Dios. Y si me pregunta eso, me da pie para exponerle el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces también nos dice allí Hebreos 4:12 que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que nos revela los pensamientos más secretos, más escondidos. Por eso dice la palabra que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque a veces hay cosas que están guardadas dentro de nuestro ser, que a veces realmente lo único que tiene la facultad para mostrarnos eso es la palabra de Dios, es el espejo de la palabra de Dios. También lo que hace la palabra de Dios es que confronta nuestro pecado, nos proporciona dirección, porque cuando una persona tiene una dificultad, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos? ¿Vaya al indio amazónico? ¿No? ¿Vaya donde el profe Salomón allá en Chapinero? No, le decimos, obviamente les ponemos la palabra y le damos dirección. Le decimos, mire, haga esto, si es una consejería matrimonial, si es un problema personal, un problema sexual, cualquier cosa que esté afectando a la persona, nosotros le damos dirección por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios deberían utilizarla los psicólogos también para poder redirigir. Continuemos nuestro último versículo del día de hoy. Si me han entendido hasta este momento de la enseñanza de la palabra de Dios, gloria a Dios. Ese es el propósito de poder exponer expositivamente la palabra de Dios, de que nosotros la desmenucemos, de que la trituremos, de que podamos entenderla. A veces nos toca coger palabra por palabra, versículo a versículo, así como a los niños, desglosarle absolutamente todo, pero para que tú y yo podamos entender realmente que hay un propósito de Dios, y ese propósito es realmente cambiarnos, transformarnos, salvarnos, limpiarnos, mantenernos mientras que estemos en este mundo, mientras que estemos en este cuerpo, mantenernos obviamente constantes en fe, escuchando la palabra de Dios, congregándonos continuamente, discipulándonos, aprendiendo de la palabra, instruyendo a nuestros hijos, compartiéndola con los vecinos, con nuestros seres queridos. Ese es el propósito de Dios, que vivamos la vida de Dios, la vida cristiana. Ustedes los jóvenes, la vida cristiana no es aburrida, créame, se lo digo de todo corazón, es algo maravilloso, es una vida realmente grandiosa. Y bueno, le digo, han habido muchas ocasiones donde yo puedo decir, gracias a Dios porque me has permitido conocer tu palabra, porque me permite ser cristiano. No me permite ser como el mundo. Cuando uno ve situaciones, ve guerras, ve conflictos, ve contiendas, iras, celos, todo lo que estamos viendo, y dice, gracias Señor porque realmente no soy como uno de ellos. Y suena feo y suena arrogante, pero realmente es la verdad de Dios. Gracias Señor porque pues tú has puesto temor en mi vida, en mi corazón, realmente de no ir por ese camino de perversidad y de muerte, sino que nos permites ir continuamente en tu camino. Entonces tenemos muchos motivos para estar nosotros agradecidos. Y el último versículo del día de hoy, Hebreos capítulo 4 versículo 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La Biblia nos dice, el escritor de los Hebreos, que tenemos que dar cuenta. ¿A quién tenemos que dar cuenta un día? A nuestro Dios, a nuestro Señor.
Un día cuando abandonemos este cuerpo y estemos en la presencia de Dios, vamos a tener que dar cuenta, como dice la Escritura, por lo que hicimos, por lo bueno, por lo malo, mientras que estábamos en el cuerpo, vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Y ahí donde Dios va a dar esos galardones, esas coronas de vida, donde nos va a introducir completamente a la vida eterna. Y realmente pues gracias a Dios por eso. Entonces vivamos conscientes, vivamos con temor, con temblor de que un día vamos a dar cuentas a Dios. Pero si un día estamos delante de la presencia del Señor y el Señor nos pregunta: bueno, hijo mío, ¿y tú qué hiciste por mi reino? No, pues Señor, pues sentarme allá en la iglesia, ya esa silla, calentar el puesto. No, pero qué bueno que podamos decir: sí, Señor, mira, pudimos ganar para ti a mi esposa, le prediqué a mis hijos, le di testimonio, le prediqué, y allí el Señor nos va a mostrar esos momentos donde nosotros predicamos su palabra de Dios. Por eso es que hay recompensa. La Biblia de Dios nos habla de recompensas y de galardones. Y aunque predicamos el Evangelio no por un interés material, sabemos que están las recompensas espirituales, que son esas recompensas que realmente van a estar por la eternidad. Así que doy gracias al Señor por esta mañana, por este día, por este mensaje que el Señor nos permite, por colocar gracia, por colocar favor, denuedo, por permitirnos hacer estos estudios que yo sé que edifican mi vida y edifican la vida de cada uno de ustedes. No se canse de perseverar en el camino del Señor. Continúe, viva. A veces así usted se sienta cansado, a veces así usted sienta que no lo va a lograr. Vuelva su mirada a Dios con todo su corazón y pidamos al Señor que nos sostenga, que tenga compasión y misericordia de nosotros, que a pesar de todo lo que estamos viviendo, de las cosas que puedan venir, de las tribulaciones, ya el mundo anuncia que posiblemente hay una nueva variante del COVID y que posiblemente pueda haber otra pandemia y que posiblemente pueda haber una guerra más terrible de lo que estamos viendo entre Ucrania y Rusia y todo lo que está pasando. No desmayemos, sino tengamos nuestra confianza puesta en Dios, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por este día que tú nos has permitido. Colocamos este día en tus manos, Señor. Gracias porque nos has guardado, Señor, de muchas cosas, Dios. Y aprovechamos nuevamente este tiempo, Señor, para orar por la vida de este senador, Señor, que no solamente sea sano, sino que él pueda ser salvo, que conozca, Señor, de ti, de tu palabra, Dios. Oramos, Señor, por nuestra nación. Tu palabra dice que debemos orar por nuestros gobernantes, Señor, y aunque no son los mejores, Señor, colocamos nuestra nación en tus manos. Nuestro pueblo, Señor, colocamos para que tú les des sabiduría, Dios, y que no haya tanta maldad, que cese, Señor, todo lo que estamos viendo, la corrupción, Señor, que tanto está dañando esta nación, Dios. Gracias te doy por esta mañana, gracias por mi vida, gracias por la vida de mi esposa, de mis hijos, gracias por cada familia aquí representada que tú me permites poder exponerles tu palabra, poder pastorearles, Señor. Te doy gracias en esta mañana por esta congregación que tú nos has permitido, una pequeña congregación, pero una congregación bíblica que persevera y persiste, Señor, en predicar tu palabra, Dios. Guárdanos, Señor, de alejarnos de la verdadera doctrina, de caer en enseñanzas humanistas, Señor. Te lo pedimos en esta mañana. No te pedimos oro, no te pedimos riqueza, sino te pedimos que tu palabra, la riqueza inescrutable de tu palabra, sea quien gobierne nuestras vidas. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.